justamente al encuentro de un querido colega que el otro día, por darnos una mano, como lo hace habitualmente, por hablar con nosotros, tuvo un feo percance. Yo no sé si los oyentes recordarán, pero en un momento Alejandro Bonalumi se cortó, pero a veces, y todos lo sabemos, se cortan las llamadas. Nos parece un poco extraño, pero bueno. Hola Ale, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, María Herminia? Buen día para vos y todos los oyentes. Bueno, pero es el dichoso momento que vivimos los argentinos y los rosarinos en particular, hablando por teléfono con ustedes. Y vos sabés que para no molestar a gente de un cajero, mirá, brevemente, Sí. Entre Ríos, casi 3 de febrero, a mitad de cuadra hay un cajero automático. Sí. Una serie de cajeros automáticos. Cuando ustedes me llaman, yo estoy Sí. ahí adentro y para no molestar a gente Claro. que había haciendo sus operaciones, salgo afuera. Y charlamos lo que charlamos hasta que de golpe, sin darme cuenta, una moto con un cajoncito negro atrás, como si fuera un delivery que no tenía identificación, pegó un manotazo, pero ni cuenta me di y se terminó la historia del celular. Celular que tenía 3 meses de uso, pero bueno, ¿qué va a hacer? Son avatares de la vida cotidiana que nos toca vivir. Sí, lamentablemente, ¿no? Uno a veces, bueno, en este caso por tu gentileza, uno trata de cuidarse, yo antes de salir de la radio me fijo a ver qué tengo, qué no tengo, si tengo que hacer un llamadito. A veces nos olvidamos, yo doy fe. Sí, un descuido y listo. Sí. Ale, ¿cómo estás viendo el país desde tu Bueno, mirada, que es la económica? mira, estoy viendo que todavía no hay una recuperación económica, que es lo más preocupante. Quizá algún sector que se está recuperando o que está con una actividad mayor no tiene un derrame importante en la sociedad toda. Por ejemplo, el campo en esta época, la minería que pinta muy bien, Vaca Muerta que está superando récords tras récords. Esto es importante para el país, por supuesto, pero no termina de reactivarse la economía nuestra de cada día. Precios que no es que no suban, pero se han moderado, algunos súper estoqueados y se pasaron de rosca con los precios, que pueden hacer promociones y algunos beneficios. Lo bueno es que está apareciendo el crédito que antes no aparecía, esto no quiere decir que sean masivos, pero bueno, por lo menos antes no los había, y ahora se empezó a mover el dólar un poquitito. Sí. A ver, el dólar, según los especialistas, hay 2 o 3 motivos. Primero, lógicamente la baja de tasas de interés. Para muchos en el mercado, el gobierno mismo se pasó de rosca y los bancos avanzaron en esa línea bajista que desalienta a aquellos que hacen plazos fijos. Te pregunto, te pregunto, ¿el dólar en todo este proceso solo aumentó un 30% más o menos, puede ser? Sí. Por eso yo no me animo a hablar de corrida cambiaria, como muchos están hablando, porque hasta la semana pasada hablábamos de un atraso del dólar frente a la inflación que sufrimos. Y ahora, no, hay un reacomodamiento, insisto, la baja de tasas hizo que muchos de los pesos que ya no se ven tentados en el sistema financiero vayan a buscar el dólar. Por otro lado, la menor liquidación del campo también se nota. Por otro lado, este tipo de chisporroteo político, España, etcétera, también genera incertidumbre. Y también hay alguno que piensa que los créditos hipotecarios van a generar mayor demanda de dólares para, bueno, hacer negocios en ese sentido, y eso lógicamente toma la demanda. Además, te doy un dato. Hay un poquito más de circulante de pesos, ya sea por lo que salieron del sistema financiero por tasa baja, o el gobierno, por debajo de la inflación, liberó algunos pesos para ver si reactiva la economía. Bueno, eso actuó automáticamente en el dólar. Fíjate, si estuviéramos con un déficit muy grande o con una especie de plan platita, estaríamos con un dólar de 2.500 más o menos. La falta de pesos en el sistema, que es muy grande, y por otro lado, la no emisión asegurada de aquí en adelante, bueno, frenó un poco la escalada del tipo de cambio, ¿no? Quiero detenerte, si podés, un minuto en el tema de los créditos, porque el otro día, justo cuando ocurrió tu episodio, te lo iba a preguntar como última pregunta. ¿Son beneficiosos? ¿No? ¿Querés que un día hablemos específicamente de eso? Porque creo que está generando una, al menos, atención. Sí. Si querés... ¿Hacemos un adelanto o lo dejamos para después? Para la semana que viene. Puedo decir que es interesante que han aparecido, están generando algún tipo de optimismo en un sector que necesitamos revitalizar, y no solamente hay variantes, el del Banco Nación es interesante, te lo voy a contar con lujo de detalles en otro momento. Sí, la semana que viene, si podés. Y me parece que con el tiempo esa competitividad
de los bancos por ganar clientes, porque ya los bancos no ganan prestándole al Estado como antes, que era le ganaban plata y era seguro. Ahora tienen que salir a buscar al cliente. Me parece que eso va a permitir algunas oportunidades muy interesantes. Uh-huh. Y la última, porque sé que tus tiempos siempre son acotados. Te consulto sobre el famoso tema del cepo. Ayer hablé con De la Paulera, ¿viste? A propósito, sí. Lo conozco al doctor De la Paulera hace muchos años y el presidente lo nombró. Bueno, que hizo una interesante aclaración, ¿viste? De por qué él dijo que la primera presidencia del presidente Menem había sido la mejor en las variables macro y fiscal, bueno, etcétera, etcétera. Pero sí. dejó muchas dudas sobre lo que estamos viviendo. Entre ellas las preguntas, entre ellas el tema del cepo. ¿Qué plan financiero tiene? ¿Qué pasará con las leyes? Acaba de decir el presidente anoche que se las pasa por donde cualquiera de nosotros imaginamos, ¿no? En un gesto así muy altruista. ¿Qué tipo de reforma monetaria, fiscal? Bueno, y fundamentalmente, y subrayo al aire, dijo, ¿qué hacer con el cepo? Y ahí te pregunto. Mira, yo creo que el cepo no se puede hoy, no hay posibilidades de sacarlo hoy, por dos o tres motivos muy breves. Primero, por lo que vos decís, me parece que primero hay que darle un contexto de seguridad jurídica, porque sin ninguna ley sancionada, no solo por el contenido de la ley, sino por la gobernabilidad, es decir, que cada ley, bueno, primer paso. Segundo paso, me da la sensación que vos para liberar el cepo tenés que conseguir mucho más equilibrios que hoy no tenés, que sería un poco más largo de explicarte. Y tercero, vos tenés al impuesto país, que es columna vertebral del cepo, como el impuesto que más recauda. Por ende, creo que no es el momento. Me parece que el camino es, en un futuro, veremos cuándo, una competencia de monedas, que vos puedas operar con las monedas que quieras. Seguramente la mayoría lo va a hacer con dólares, si esto se confirma. Va a haber una dolarización parcial voluntaria, y a partir de ello intentar llevar adelante una salida del cepo, pero mucho más prolija. Hoy en el contexto de salir del cepo podría ser complicado, y ya sabemos en su momento lo que significó para Macri salir rápidamente del cepo, quizá sin el equilibrio económico que esto merece para un país donde el dólar tiene una presencia directa y psicológica muy grande, ¿no? La última sobre esto. ¿Vos pensás que en una canasta llamada así de competencia de monedas, el peso nuestro puede tener chances? No, si se hace una competencia como la que el gobierno quiere, va a haber cada vez menos pesos, va a haber, la competencia de moneda es que vos querés comprar una casa de reales, querés pagar los impuestos en pesos uruguayos o querés operar en dólares, lo puedas hacer. Dentro de una lista, no vas a ir a la moneda de Mongolia, ¿no? Una lista razonable. A partir de eso vos vas a ir eligiendo qué moneda operás. Y bueno, cuando vos veas va a predominar el dólar y el peso creo yo, va a ir perdiendo presencia si es que nos acostumbramos y se dan las condiciones. Y ahí tenés una especie de dolarización encubierta, voluntaria, que después la terminará cerrando como mejor decida el gobierno. Ale, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y ojalá no se te repita el horrible hecho del otro día, ¿eh? Gracias, un beso enorme y muy amable. A vos. El señor Alejandro Bonalumi. Sindicato de Luz y Fuerza Rosario. Desde 1920.